Y aquí estoy otra vez con un video de opinión rápida. Ya había avisado que iba a ser otro de este estilo antes del de Asahina que prometí, pero consideraba que era oportuno traerlo antes que el de Asahina porque creo que es una noticia más grande y que no necesita de tanta preparación para comentar. Beyblade tuvo una parte importante de mi atención durante antes de ser otaku y durante en el momento en el que me volví otaku también. Creo que las primeras generaciones, la primera sobre todo me agarró de niño, pero no porque realmente fuera hecha en el momento en el que yo era un niño, sino porque los canales nacionales que veían la retransmitían muy seguido. Y pues me interesaba bastante la idea que tenía detrás, a pesar de que yo realmente no inicié por la primer serie, inicié por la segunda. Luego cuando me vi la primer serie no me gustó mucho porque ya era bastante antigua y pues estaba un poco desfasado los modelos de los personajes. De todos modos pienso que ante la noticia de una cuarta generación de Beyblade, que era ya muy necesaria, es importante hablar cuál es un poco el camino que se ha seguido hasta este punto. Primero mencionemos que Beyblade empezó como una franquicia más mística que deportiva. Recordemos que las bestias Beat de la primera serie era simplemente como algo espiritual y que era más importante en sí centrarse en esa trama de espiritual de las bestias Beat que en el concurso, que en la disciplina deportiva que era el Beyblade. Más o menos era así durante las siguientes dos series después de la primera. La primera sí se centró un poco más en lo que era la competición, de formar el equipo principal, que luego se separaría y se volvería a unir. Luego en la segunda serie hubo un cambio hacia la idea de los Beyblades hechos artificialmente con bestias vida artificiales, como una idea interesante que de vez en cuando volverían a retomar más adelante. Y finalmente en el último tramo de la primera serie de Bakuten, en G-Revolution, se fueron muy al carajo con las bestias que sacaron, con los poderes. Incluso el último capítulo era tan raro y tan interpretativo que hasta me preguntaba si realmente estaba viendo Beyblade o un episodio de Yu-Gi-Oh! O de otro tipo de series que es mucho más mágica, por así decirlo. De esta primera parte transicionamos un poco a la segunda, que se fue todavía más al carajo en cuanto a implicaciones mágicas o místicas. Desde el principio hay mucho más contexto mitológico que en el primero. En el primero era más que nada las bestias Beat y uno que otro experimento como el villano final de G-Revolution. Pero en la primera temporada de Beyblade Metal Fusion, que sí me tocó cuando era niño y la vi desde el principio y varias veces, ya se contaba que pues había caído un meteorito que se había dividido en dos y que parte de esa base, que ese meteorito no era simplemente una roca, sino que era algo así medio espiritual, había llegado y había tenido parte importante en la historia, y también que los Beyblades habían tenido como que descendientes entre comillas por haber sido basados en el primer meteorito que cayó, y de ahí salieron las bestias que no se llamaban bestias Beat en Fusion, y que tenía también un poco menos de misticismo en sí la bestia, porque no se consideraba un ente, sino más bien una representación del Beyblade en sí, y no un ente encerrado dentro de él. Y así fue durante Metal Fusion, que fue una serie que recuerdo bastante, tuvo batallas muy interesantes. De hecho es la serie donde Jenga tiene más desarrollo. Luego la siguiente, Metal Master, sí se enfocó bastante en el concepto del torneo, pero siempre en la saga Metal fue una constante de que siempre tenías que tener algo grande, algo místico, algo que fuera fuera del torneo, fuera de un contexto de Spokon, por así decirlo, para poder terminarla. En este caso fue la construcción de Twisted Tempo y todo lo que pasó, que no era místico, era más bien tecnológico, pero también tenía su cuota de eso, que sería aprovechada más en la siguiente serie, en Metal Fight 4D o Metal Fury, donde también se fueron ya a niveles muy grandes, incluso creo que diría comparables a los de Dragon Ball, con el concepto del dios de la destrucción, buscar a los Bladers legendarios, cositas de Digimon, cositas de Dragon Ball. Me gustó bastante esa serie, fue un cierre muy bueno para mí, en mi opinión sí lo fue. Tuvo sus problemas,
tuvo personajes que se fueron desapareciendo prácticamente por completo. También la participación de las mujeres bajó bastante y justamente ese es un problema que Burst, la siguiente serie, también tomó. Y bueno, a partir de Metal Fight se empezó con la costumbre de sacar series como entre comillas spin-off, de contar un poco más otro tipo de historias sin centrarse en los protagonistas de las trilogías. Justamente salió Zero G cumpliendo esa función con un poquito de cameos de Jinga o de Benkei o de otros personajes, y con una historia que no era una secuela directa y podías verla o no verla y no cambiaría mucho tu experiencia. Aunque a mí me gustó lo poco que pude encontrar subtitulado, porque como entenderán no fue una serie muy popular como para tenerla subtitulada en las principales páginas de anime, como en general Beyblade no ha sido nunca tampoco. Luego pasamos a la época de Burst, donde Burst tuvo un cambio importante porque bajó muchísimo lo que conocíamos como el nivel de poder en las anteriores series. Cierto, tampoco se fueron tan a la mierda en la primera, en Bakuten, pero aquí bajaron muchísimo la escala. De hecho, la primera temporada es simplemente un torneo pues deportivo y no se sale mucho de eso. Tampoco hay destrucciones de estadio ni tampoco conceptos mágicos. Simplemente es el deporte tratado de plasmar más fielmente en la pantalla en la primera temporada. Luego en GOT como que le dieron un plus porque llegaron a algo más profesional. Era una competencia mundial de clubes y no tanto un torneo de barrio que en sí elegía al final al mejor de Japón. Luego en Beyblade Burst Chosetsu volvieron a tocar el tema místico con el tema de Fénix. Me gustó mucho el desarrollo que tiene esa serie. He visto que es muy polémica, pero para mí es mi favorita, la que mejor está hecha. Y que bueno, me parecía que era un buen camino para poder reconducir esta serie, porque para mí la primera de Burst fue aburridísima y no tuvo ni de cerca el mismo impacto de las anteriores dos. Y luego llegamos a esta intermitente realidad, este intermitente presente de las series de Burst, desde que se estrenó la serie de Beyblade Burst Gachi, donde empezó esta mala costumbre que también había tomado un poco Zero G, pero que fue peor en Burst, de hacer una serie de 15 minutos, o sea, o en realidad ni siquiera 15, sino 10 minutos, unas web series en este caso. No sé si la de Zero G fue una serie transmitida a televisión, pero las series a partir de Gachi hasta la última, que no la vi, todas eran web series con muy poca duración. Esta poca duración hacía que fueran más comerciales de 10 minutos que series en sí. La última, la que yo vi completa, fue Sparking, y fue una serie malísima, de la cual lo único que le rescato es por ahí un par de momentos de Free, un par de momentos de Aiga y nada más, porque de ahí los protagonistas son desastrosos. La participación de los secundarios es irrisoria. No puedo creer lo que pasamos de los secundarios que había en GOT, donde cada uno tenía su propio equipo donde participaba en el torneo, ya sea que con Beyblades actuales o sin ellos, a literalmente personajes de relleno, de fondo, que no hablan siquiera, y se supone que son los amigos de los protagonistas, de los hermanos. Fue una serie terrible. Dicen que mejoró un poco en Dynamite Battle, que fue la siguiente, pero yo ya no me quise arriesgar porque es un modelo que es propenso a tener series malas por este mismo tema del tiempo, en donde lo que más importa es mostrar al Beyblade nuevo, que cada temporada que sigue son más y más para poder vender más, que mostrar un buen desarrollo. En esta realidad me parecía que era muy necesario sacar ya la cuarta generación, por tres razones principalmente. Primero, porque ya no daba más el universo de Burst. Como universo ya había dado todo lo que podía dar, y los nuevos protagonistas cada vez más se alejaban de la idea principal de los torneos, porque también no pasaba demasiado tiempo, pasaban 1 o 2 años y pues Valt seguía siendo joven, Aiga también, seguían participando. Ya no tenía mucho sentido seguir una historia así, aparte de que ingresar nuevos personajes al lore, que ya era muy forzado porque no tenían ninguna base. Al menos Fusion, Masters y Fury, con todos los problemas de continuidad que tiene, también hizo una buena base, lo suficientemente fuerte como para seguir siendo coherente hasta su última serie, y en este caso no. El segundo punto que me parecía importante son el sistema Burst. El sistema Burst llegó hasta su límite. En un punto tú te das cuenta que un sistema llegó a lo máximo que puede dar,
porque ya cuando le tratas de añadir cosas te das cuenta de que es más sofisticado y difícil de entender, y la idea no termina de cambiar el competitivo o las batallas en sí, porque pasar del sistema Chousetsu al sistema de Sparking, por ejemplo, entre ellos estuvo el sistema Gachi, fue la última gran diferencia, porque del sistema Gachi hasta el sistema de Dynamite Battle, todos los sistemas realmente no le agregan algo nuevo. Es más bien reemplazar uno por otro, porque se dan cuenta de que los sistemas ya no dan para ser más cargados, porque el chiste de burst era tratar de burstear, y con cada generación que pasaba era más difícil y era más aburrido, porque seguías dependiendo de las mismas cosas, de las mismas puntas, de los mismos Beyblades defensivos, y cada vez menos se podía innovar para cambiar eso, así que ya era hora de cortarlo en cuestión de sistema. Y finalmente tenemos la repartición o la distribución a nivel mundial. Hasbro es la encargada de llevar a Beyblade al resto del mundo fuera de Japón y de Asia, y justamente Hasbro desde ya la era de metal empezó a hacer muchos recortes de gastos, porque se dio cuenta de que podía vender lo mismo o parecido, ahorrando muchísima más plata si quitaban cosas que cada vez se iba agregando Takara a sus Beyblades. Esto lo hicieron desde metal. Yo me acuerdo que cuando salió el sistema 4D, evidentemente requería de más inversión y de no subirle tanto el precio, por lo que sacaron una versión alternativa donde no tenían el sistema 4D, pero sí se parecían a lo que veíamos en pantalla. Bueno, esto me temía que iba a pasar cuando ya el plástico o el metal o el rubber utilizado sería demasiado como para que sea rentable, y pues terminó sucediendo justamente en Chousetsu, donde no le agregaron el metal, no le agregaron... El sistema ya de por sí cambió desde la primera generación, desde Beyblade Burst, la primera serie, porque no tenía el sistema de dientes y en cambio tenía un sistema alternativo en el que apretaba menos y no era tan espectacular cuando se bursteaba. En este caso creo que se fue demasiado al carajo el problema, porque empezó desde Beyblade Burst Chousetsu Turbo hasta Dynamite Battle. Imagino que cuando se adapte para aquí también tendrá ese problema. Básicamente todas las series excepto las dos primeras fueron afectadas por este recorte de presupuesto, con lo cual realmente no tuvimos los modelos, la mecánica que tuvimos en pantalla, a excepción de uno u otro. Por ejemplo, las Pro Series, que sacaron la versión japonesa a un precio desorbitado, y que en ese caso mejor te hubieras comprado la versión japonesa, que fue un reemplazo de los Hyperblades que también sacaron en la saga de metal. Por eso creo que empezar de cero cuando pasas de un sistema cargado, como por ejemplo el Sparking, a un sistema muy sencillo, como en su momento se pasó del sistema 4D o del sistema de 0G al sistema board simple, que simplemente tenía layer, disc y punta. Y justamente algo parecido pasará en esta siguiente saga. Ya hay rumores de que podrían utilizar metal como en la saga de metal, e incluso alguna combinación por ahí, para que no sea el cambio tan brusco como si lo fue pasar de la saga de metal a la saga Burst. Y espero que lo sea, porque me parecía que el metal le daba un plus importante, quizá porque crecí con eso, pero sí me chocó bastante que para alcanzar los tamaños y los pesos de la saga de metal a la Burst tuvieron que pasar muchas generaciones. Y bueno, yo espero que la nueva serie lo haga muy bien. Espero que empiece mejor que la Burst, porque la Burst tardó un año en hacerse buena. Y también espero que la idea de regresar a un anime de media hora sea aceptada o le den luz verde, porque creo que la idea que tenían ahora de hacer series de 15 minutos arruina mucho la experiencia. Y creo que justo como hicieron al final de la saga de metal, que tenía series de 15 minutos, 0G fue de 15 minutos y pasó de nuevo a una serie larga, se podría hacer lo mismo. También sí me gustaría que, ya que fue tan centrado en algo, en una perspectiva deportiva, vuelvan un poco a la perspectiva mística, que no terminó de completarse en Chousetsu ni tampoco en Sparking. Y bueno, espero que
también mejoren algunos problemas que llegó a tener el final de la saga Burst, como no haber tenido casi protagonistas mujeres. Ilya salió muy al final y había muchos personajes con un potencial increíble para poder tener su propia historia y su propio Beyblade, y no se hizo. Lastimosamente, el mercado supongo que no te permite darle tanto enfoque, pero sería bueno aunque sea tener 1 o 2 exponentes por temporada. Y nada, tengo mucha confianza que esta serie será mejor al menos que las últimas 4 o 3 series de Beyblade Burst, porque será un inicio desde cero y habrán ideas que explotar de a pocos. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Qué les parece a ustedes el anuncio de la generación X de Beyblade? ¿Qué es lo que esperan de la primera serie? ¿Y si le tendrán paciencia en tener un sistema complejo? ¿O si les gustaría algo en particular que aplique el anime? Con eso dicho, nos vemos y será hasta la próxima.